Buenas, de nuevo Crack Bursátil. Hace tan solo unas semanas se publicaron los últimos movimientos de los inversores con más relevancia en el mundo de la bolsa y hemos observado que muchos de ellos han vendido una cantidad de acciones realmente alarmante, especialmente en este momento en el que hay una alta volatilidad en los mercados. ¿Son estas ventas síntoma de que los grandes inversores piensan que se aproxima una gran crisis o es tan solo una estrategia que forma parte de su estilo de inversión? Veamos ya mismo los principales movimientos de estos inversores y cuál es el motivo de la gran venta de acciones que estamos viendo. Empezamos por Bill Gates, una de las personas más ricas del mundo, conocido por sus dotes empresariales pero también por sus habilidades como inversor. Bill ha realizado un total de 5 ventas y tan solo 2 compras, pero lo más relevante es que el peso de las acciones vendidas ha sido mayor que el de las compradas. Su venta más destacada y habitual ha sido la de Berkshire Hathaway, el famoso holding de su amigo Warren Buffett, un movimiento que supone una venta del 6,51% de su cartera, y es algo que lleva varios meses repitiendo, aunque no sabemos el motivo exacto de la venta de esta empresa. Quizás está tratando de reducir su posición en una empresa que sigue suponiendo un 43,85% de su portfolio. Su siguiente venta más destacada fue en las acciones de la empresa que él mismo fundó, Microsoft, un movimiento extraño cuanto menos. Esta venta supuso un 1,47% de su portafolio, aunque Microsoft tiene un peso pequeño en su cartera del 2,84%. La tercera venta más destacada fue Kansas City, una empresa de transporte y redes ferroviarias que opera en Estados Unidos y México, cuyo peso en sus inversiones era del 2,56% y tuvo que vender la totalidad de sus participaciones porque esta empresa fue adquirida por Canadian Pacific. Por lo tanto, Kansas City dejó de cotizar en bolsa. Y hubo 2 ventas minoritarias como son Grupo Televisa y Affirm Holding, que suponen una venta entre ambas del 0,4% de su cartera. Pero a su vez, tan solo vemos 2 pequeñas compras. Una en Canadian Pacific, que se debe a que esta empresa es la que adquirió a Kansas City y a cambio recibió una parte de las acciones de la empresa que suponen el 0,78% de su portafolio. Y su otra compra es Sanderson Farms, empresa que opera en el sector de la agricultura, un sector en el que Bill Gates cree firmemente por su resistencia a las crisis y a la inflación, y así es como queda su cartera actual. Pero vamos a lo más importante de estos movimientos. Si tomamos el total de las ventas, vemos claramente que ha vendido un 10,94% de sus inversiones, mientras que tan solo ha comprado un 1,22%. Esto quiere decir que ha vendido bastantes más acciones de las que ha comprado, y eso muestra que posiblemente Bill esté esperando una caída en el mercado o una etapa fuerte de volatilidad. O tal vez tenga algún tipo de información privilegiada sobre lo que se aproxima, y es que casualmente en las últimas semanas el mercado ha sido muy volátil. Pero veamos los impactantes movimientos de otros grandes inversores como Michael Burry, el cual ha llegado a vender la increíble suma del 73,68% de su portafolio. Es sorprendente la cantidad de acciones que este famoso gestor ha estado vendiendo. Su venta más destacada ha sido CVS Healthcare, que es un famoso holding del sector de la salud, centrado en la atención médica, propietario de farmacias minoristas y servicios de seguros médicos. Esta empresa tenía un peso del 40,68% de su cartera y Barry ha decidido vender todas las acciones de esta compañía, probablemente para recoger los beneficios por el aumento del valor de las acciones de CVS en bolsa en los últimos meses. Su siguiente venta más destacada fue Lockheed Martin, que es una compañía multinacional de origen estadounidense de la industria aeroespacial y militar, con grandes recursos en tecnología avanzada y guerra global, que posee grandes intereses en todo el mundo. Esta empresa suponía un 24,82% de su cartera y la vendió de forma extraña, ya que es una empresa que acababa de comprar en el tercer trimestre de 2021. Y la venta la realizó al siguiente trimestre, y en este periodo de tiempo la empresa estuvo bajando en bolsa. Y sus otras ventas fueron Scenic Inc., No Inc. y Geo Group. esta última de forma parcial.
Estas tres ventas en su conjunto suponían un 8,18% de sus inversiones. Pero no todo acaba aquí. En esta ocasión, Barry ha comprado a su vez una enorme cantidad de acciones. De hecho, ha comprado 5 acciones. Y estas compras tienen un peso en total del 85,64% de su cartera, lo que significa que ha comprado más acciones de las que ha estado vendiendo, pero no tan rápido. Analicemos qué es lo que ha comprado para deducir cuál es su pensamiento acerca del mercado en este momento. Su primera gran compra, con un 25,12% de su cartera, es la famosa Bristol Myers, empresa estadounidense que fabrica productos farmacéuticos en varias áreas terapéuticas. Su segunda compra más destacada, que representa el 22,78% de su cartera, es Fidelity National Financial, que es un proveedor de tecnología y servicios de transacciones para las industrias de bienes raíces, hipotecas y seguros. Su tercera compra es General Dynamics, empresa del sector aeroespacial que representa un 22,4% de su cartera. Y la cuarta más destacada, con un 13,42%, es AEA Brakes Impact, una empresa de motos eléctricas. La conclusión que podemos sacar de las compras y ventas que Michael Burry ha estado haciendo es que ha perdido la confianza que tenía en sus principales posiciones por distintos motivos fundamentales, y esto le ha llevado a hacer una rotación de activos en su cartera de acciones, comprando una empresa farmacéutica bien consolidada como es Bristol Myers. También compró un proveedor de servicios de tecnología para bienes raíces con ingresos muy estables como es Fidelity National Financial, y compró también una empresa de motos eléctricas con bastante potencial en el futuro como es AEA Brakes Impact. Con estos movimientos, probablemente Barry intenta posicionarse en empresas que aguanten mejor ante posibles caídas o que tengan un mayor margen de seguridad respecto a sus empresas anteriores. Y puede ser que este gran cambio en su cartera se deba a que espera grandes contratiempos en el mercado o simplemente se sienta más seguro invirtiendo en estas compañías en concreto por sus aspectos fundamentales. Y aquí puedes ver su cartera actual al completo. Otros grandes gestores como Buffett prácticamente no han realizado apenas cambios en su cartera de acciones. Sin embargo, debemos recordar que Buffett posee más de un 20% de su capital en efectivo esperando nuevas rebajas en el mercado. Y este es su portafolio de acciones para 2022. Pero por último voy a mostrarte un gran inversor algo menos conocido pero con un gran historial, habiendo tenido una rentabilidad histórica del 17% anual en su fondo Paupos Group, donde gestiona actualmente $10.000 millones y es a su vez escritor de Margin of Safety. Ese gestor es Seth Klarman. Klarman ha vendido una enorme cantidad de acciones en el último trimestre que representaban el 16,58% de sus inversiones, y sus compras han tenido un peso de tan solo un 8,76%, por lo que ha vendido casi el doble de lo que ha comprado. Algunas de sus principales ventas han sido grandes empresas tecnológicas como eBay con un 3,92%, Micron con un 3,68%, Meta con un 1,91% o Google con un 1,84%. Parece que Seth Klarman se anticipó a las caídas de enero y tenía el pensamiento de que las grandes tecnológicas podrían bajar en 2022, o incluso con la cantidad de ventas que ha realizado es posible que espere algún tipo de recesión, y así queda su cartera en este 2022. En resumen, podemos ver a algunos grandes inversores vendiendo más de lo que están comprando, como Bill Gates o Seth Klarman. Otros, como Buffett, mantienen una buena cantidad de dinero en efectivo para aprovechar una posible caída. Y otros, como Barry, han realizado una gran rotación de activos hacia empresas que en su opinión deberían tener un enorme margen de seguridad. Descubre más en este vídeo y suscríbete para seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.